Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy no estamos a 3 cuadras de la Casa Blanca, hoy estamos nuevamente en el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 en Bogotá. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden encontrar completo o pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a las invitadas a este programa. En primer lugar, Karen Pereira, jefa de emisión, periodista y presentadora de NTN 24. Bienvenida a esta mesa, Karen. Muchísimas gracias, un gusto estar con usted y aquí con mi compañera el día de hoy. Lucía Benavente, periodista de RCN Televisión, bienvenida también. Buenos días y muchas gracias. El primer asunto, Karen, tiene que ver nuevamente con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. El diario The New York Times ha revelado que asesores de Trump durante la campaña, antes de las elecciones del 8 de noviembre, mantuvieron contactos con la inteligencia rusa, cosa que reaviva nuevamente las sospechas de que había nexos entre los servicios secretos rusos y la campaña presidencial en Estados Unidos. Eso por una parte. Pero por otro lado se sigue hablando del escándalo relacionado con Michael Flynn, que era el asesor de seguridad nacional de Trump y quien tuvo que renunciar 24 días después de haberse posesionado porque no contó toda la verdad sobre unas conversaciones que él había sostenido con el embajador ruso en Washington, con el señor Sergei Kislyak. Pero aquí surgen varias preguntas y el diario The New York Times en una editorial las formula y también la BBC sobre por qué si Donald Trump sabía hace varias semanas, y eso lo ha revelado la propia Casa Blanca, sobre el hecho de que el señor Flynn no había contado toda la verdad, ¿por qué no lo despidió antes o por qué no tomó algunas medidas antes? Surgen preguntas, dice la BBC y dice también el New York Times, ¿será que Trump o alguien de la Casa Blanca autorizó a esos contactos de Flynn con Rusia? ¿Será que Trump sabía alguna cosa adicional y no la quiso contar? ¿Habrá una investigación? Los demócratas en el Congreso de Estados Unidos, que son minoría, abrirán una investigación porque, como dice la BBC, ya están oliendo sangre ahí. Y el editorial de Times, y con esto termino, dice que esta es una crisis autoinfligida, marcada por un patrón de mentiras e incompetencia recurrente y quizá algo peor. ¿Qué lectura le da usted a todo esto que está pasando? Porque no parece cosa de poca monta. Y es que ahí está, profe, la cosa. Yo creo que si en realidad no hay nada que esconder, al propio Trump y a los propios republicanos les conviene que se haga una investigación, porque usted lo dice, Trump sabía de estas conversaciones de Flynn semanas atrás y solo hasta este lunes, cuando ya el tema se ha vuelto una polémica, es que decide pedirle la renuncia. Huele mal y quizás ahí tendría que tomarse la delantera a ellos y pedir la investigación ellos mismos, porque son los principales interesados en saber realmente qué es lo que pasó para limpiar también su posición. Incluso Donald Trump ha tuiteado esta mañana sobre este tema, ha recordado que Crimea fue tomada por Rusia bajo la administración de Barack Obama e incluso parece como estuviese cambiando ese discurso y dice, se pregunta él mismo si Obama fue muy suave con Rusia. También dice que estas conexiones de Rusia con su campaña son sin sentido, que no tienen sentido, que solamente buscan es ocultar los errores de la administración o de la campaña de Clinton. Ahí creo que quedan más dudas que respuestas, pero que a ellos les conviene que se sepa la verdad y que se sepa realmente, que se haga esta investigación para que no quede ese olor a extraño, a no saber realmente qué fue lo que pudo haber pasado. Lucía Benavente. Yo creo que no les conviene, estoy en desacuerdo con eso porque van a caer todos, entre ellos el jefe de la campaña de Donald Trump, Paul Manafort, quien fue una persona que estuvo en contacto y asesoró directamente al presidente de Ucrania prorruso, al señor Viktor Yanukovych. Entonces empiezan a salir muchas personas cercanas a Donald Trump durante la campaña y ahora que es presidente, que tienen mucho que decir de qué conexiones han tenido durante todo este tiempo con Rusia y que van a salpicar directamente a Donald Trump. A él le conviene hacer creer que él no sabía nada, que como pasa en muchos casos de corrupción, por ejemplo, diga esto pasó a mis espaldas, yo no tenía ni idea, pero él salir con las manos limpias de yo no sabía que estaban manejando, yo no tenía nada que ver, pero por supuesto que le ha convenido todas esas investigaciones que ha hecho desde la inteligencia rusa a Estados Unidos. Y se podría incluso en duda la legitimidad, porque entonces si realmente sí tuvieron contactos, si hubo algún tipo de relación con el hackeo, ya vuelve a ponerse el tema sobre la legitimidad del triunfo de Donald Trump, que ya ha sido altamente cuestionada por el hecho de que Hillary Clinton le ganó en voto popular por casi 3 millones, ¿no? Claro. Quiero cambiar de asunto, Karen, y seguir con usted porque usted conoce muy bien Venezuela.
Resulta que hace pocos días el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aplicó lo que se llama allá la lista Clinton. Y entonces incluyó en ese listado, en donde aparecen personas con vínculos con el narcotráfico o empresas con vínculos con el narcotráfico, a Tarek El Aissami, el vicepresidente venezolano, el número 2 del presidente Nicolás Maduro. El Aissami se defendió. Se indican los Estados Unidos a El Aissami de tener propiedades incluso en Estados Unidos con un socio en algunas zonas, como por ejemplo en la Florida, en el estado de la Florida. Pues en las últimas horas el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que Estados Unidos debería pedir perdón por esa ofensa y por ese infundio que ha tenido con el señor El Aissami, y además ha dicho que tiene que retractarse. ¿Debe Estados Unidos retractarse aquí? ¿Debe Estados Unidos pedir perdón? Yo no lo creo, porque Estados Unidos, el Departamento del Tesoro no se va a lanzar estas sanciones si no tiene las pruebas en mano. Lo que sí creo es que debería presentarlas. Ya la Asamblea Nacional de Venezuela ha dicho que va a iniciar una investigación y que va a iniciar contactos con el gobierno de Estados Unidos para pedir estas pruebas. Lo que yo siento como venezolana es que necesitamos saber cuáles son las pruebas, porque conocemos los nombres de las empresas que fueron congeladas, pero queremos saber cuál es realmente ese vínculo, porque ellos mencionan al testaferro, pero no sabemos, nosotros los venezolanos no sabemos tampoco realmente cuál es la relación. Y creo que también lo merecen los venezolanos, porque es una acusación muy seria, de la cual se venía hablando, porque para nosotros no es algo extraño. En Venezuela ya se venía hablando de la relación de Tarek El Aissami, tanto con Hezbollah como con el cártel de los Soles. Entonces, en México. El cártel de los Soles, el cártel de varios militares en los que estarían venezolanos implicados. Entonces yo creo que necesitamos también tener las pruebas, y esa investigación que va a abrir la Asamblea Nacional seguramente va a permitir tener más claro lo que pueda suceder. Pero por supuesto creo que no debería pedir disculpas, porque si son realmente ciertas, que lo que debe hacer es mostrar las pruebas. Es simplemente mostrar que debe tenerlas, que seguramente las tiene, porque el Departamento del Tesoro no va a lanzarse unas sanciones si no las tiene. Y mostrarlas, que comprueben, porque es que no es de menos, es un vicepresidente de un país que está siendo acusado y calificado como narcotraficante. ¿Debe Estados Unidos pedir disculpas? No tiene por qué hacerlo, y como decía Karen, si desde el año 2015 se están lanzando esas acusaciones de que tiene vínculos incluso con Hezbollah, con Al-Qaeda también, pues tendrá las pruebas y lo podrá demostrar y poner claridad en eso. Yo sí tengo muchas preguntas sobre él, y me imagino que Karen tiene mucho más claro quién es esta persona que aparece un poco en el exterior de la nada, ¿no? Es un señor que además dicen que tiene un ala chavista muy radical, que incluso le podría hacer sombra a Maduro, y también te lo pregunto, Karen, si es un posible sucesor del chavismo en el año 2018 para las elecciones, o si Maduro lo va a mantener allí con ese poder en la vicepresidencia. Yo no creo que Maduro esté pensando en dejar el poder, porque ellos son enfermos de poder, y ya llegó a la presidencia, no la va a soltar. Yo creo más bien que la movida de Maduro de meter a Tarek El Aissami, que si bien a nivel internacional era un hombre desconocido, en Venezuela no lo era. Él ya fue ministro del Interior y Justicia, fue gobernador del estado de Aragua, es un hombre 42 años, ¿no? Eso ha ascendido muy rápidamente. Muy rápidamente, pero ha tenido una vida política muy activa. Pero yo creo que esa movida de en enero meterlo a la vicepresidencia fue en alguna manera de darle poder. Incluso recordemos que a través de un decreto el propio Maduro le dio poder al vicepresidente que le corresponde a la presidencia. Entonces yo creo más bien que esa metida de Tarek El Aissami en la vicepresidencia y la alzada de mano de ayer de Nicolás Maduro luego de estas acusaciones, lo que buscan es más bien calmar un poco el ánimo, no buscar esas divisiones internas, sino dividir un poco el poder en Venezuela. Sí. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde nuestros estudios en Bogotá. Lucía Benavente, hay noticias aquí en Colombia importantes. Hace unos días el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo que había recibido una declaración bajo la gravedad de juramento de Otto Bula, un excongresista. El señor Bula dijo que le había entregado unos dineros procedentes de Odebrecht, la constructora brasileña salpicada por escándalos en toda la región, a una persona vinculada a la campaña a la reelección de Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, al señor Andrés Giraldo. Para muchas personas eso vinculaba en cierto modo la campaña de Santos con el escándalo Odebrecht. Ayer el Consejo Nacional Electoral aquí en Colombia reveló una carta del señor Otto Bula, carta sobre la cual hay algunas dudas por la caligrafía y por algunas cuestiones. Y en esa carta el señor Bula dice lo siguiente: no es cierto, ni me consta, ni he dicho que el dinero que le entregué al señor Andrés Giraldo fuera un aporte a la campaña Santos presidente.
¿Se acabó el escándalo? ¿Mata esto el escándalo o subsisten dudas? Creo que en primer lugar, y lo decíamos la semana pasada, fue un error del fiscal salir con estas acusaciones sin tener unas pruebas fuertes, pero por otra parte uno en el papel de fiscal general, si un fiscal delegado, que era quien estaba haciendo la investigación y quien obtuvo esa respuesta por parte de Otto Bula sobre este posible manejo del dinero de manera ilegal, si uno debe salir a decirlo o no. Hay quienes leen que Néstor Humberto quería parecer ecuánime porque después de involucrar a Óscar Iván Zuluaga en este tema de Odebrecht, pues también quería mostrar que la campaña de Santos podría estar involucrada y también hay quienes piensan que puede ser un favoritismo o darle un poco de apoyo a Vargas Lleras, que parece que sale un poco limpio de todo este paisaje. Pero después del papel del fiscal, que es dudoso en el sentido de que se basó mucho en los habrías, lo que dice Otto Bula es lo que yo he entendido desde el principio. Es decir, no creo que se esté retractando ni que esté diciendo nada nuevo, sino que nosotros y el propio fiscal hicimos una lectura muy directa de algo que no era tan así, y él lo que siempre manifestó es que él sí se reunió con Andrés Giraldo, una persona que sí recibió unos maletines y que cuando él salía al restaurante de entregarle esos maletines aparecía este señor Prieto, que era el gerente de la campaña. Él no tiene pruebas, o así lo dice, de que ese dinero llegara a la campaña, pero sí le parecía sospechoso esa línea directa que tenía con el señor Prieto. Entonces creo que el error ha sido sobre todo del fiscal, que no sé cuáles sean las intenciones, de la presura mediática y bueno, falta ver lo que usted decía, que Otto Bula efectivamente haya escrito esa carta haciendo la aclaración, que es la que yo siempre he comprendido. Óscar Iván Zuluaga era el candidato que perdió con Juan Manuel Santos en esas elecciones y Germán Vargas Lleras, el vicepresidente de la República, que será candidato presidencial próximamente. ¿Se acabó el escándalo? Yo creo que el escándalo está tan complicado ya de por sí, porque estás hablando, aunque no tengas pruebas, aunque lo cierto es que estás hablando de la campaña del presidente en funciones. Y el tema de por sí ya despierta mucha suspicacia, de por sí despierta incluso preocupación. Y aquí quizás, por lo menos en mi caso, lo que más preocupación me despierta es que sea el Consejo Nacional Electoral el encargado de hacer la investigación. Y creo que ahí debería entrar también el ente investigador, la Fiscalía, a hacer una investigación, porque esto va más allá del Consejo Nacional Electoral. Y creo que la carta, si bien, como decía ella, pues lo que hace no lo veo como una forma de retractarse, sino como de aclarar lo que ya él habría dicho. Fue una lectura entre líneas también lo que se hizo, ¿no? Creo que hasta cierto punto, pero ahí la investigación tiene que hacerse. Y el daño es irreversible, es decir, a la opinión pública la impresión de que Juan Manuel Santos pudo hacer trampas en esa campaña, por mucho que luego se desmienta, pues se queda esa sensación, así que el daño está hecho. Cambio de noticia y cambio de país y vamos a la Argentina. Mauricio Macri, el presidente, se posesionó el 10 de diciembre del año 2015. Y se ha sabido en las últimas horas, sobre todo ha salido a la superficie, una determinación que tomó su gobierno. ¿Y qué fue lo que pasó? En el año 1997, en una política de privatizaciones, fue privatizado el servicio de correos, el correo argentino. Y eso lo compró la familia de Mauricio Macri, encabezada por un grupo en donde estaba Francisco Macri, el padre del presidente. Resulta que varios años después se quebró el correo argentino, que estaba manejado por la familia Macri, como digo. En las últimas horas, una fiscal, Gabriela Boquín, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, hizo público un acuerdo al que se llegó con el correo argentino en el pasado mes de junio. Según ese acuerdo, la deuda que tenía Correo Argentino fue congelada y entonces se le ha reducido la deuda en un 98%, repito, en un 98%. Supuestamente el gobierno debió haberle pedido a Correo Argentino algo más de 4.000 millones de dólares y le está pidiendo muchísimo menos. Este acuerdo, por supuesto, está hecho entre el gobierno de Mauricio Macri y Correo Argentino, empresa manejada por la familia Macri. Pero no solo eso, la deuda va a ser pagada, y eso acordó el gobierno argentino actualmente, puede ser pagada durante 15 años. Es decir, del año 2018 al año 2033 y con un interés del 7%, que es bajísimo en Argentina. Las encuestas, según una empresa Analogías, dicen, y esto es lo que señalan los ciudadanos, que se ha causado un perjuicio al país y eso lo considera el 62,4% de los ciudadanos. ¿Metió la pata Mauricio Macri, sí o no? Aquí está, la cosa es que Mauricio Macri llegó a la presidencia de Argentina como el abanderado de la lucha contra la corrupción, por los 12 años de gobiernos kirchneristas. Entonces,
Esto, si bien puede, ellos han dicho ya que no es un conflicto de interés, han pedido incluso cita con el Parlamento para dar explicaciones, han pedido auditoría del acuerdo. Ellos están tratando de buscar por todas las formas que mostrar que fue transparente este acuerdo, pero es el personaje, que él viene con la bandera de la lucha anticorrupción, el que está inmerso ahorita en esta polémica. Entonces, ahí yo creo que sí metió la pata. A mi parecer, yo creo que sí metió la pata. Es que estás hablando de no van a actualizar la deuda, van a pagarla en 15 cómodas cuotas a un interés muy por debajo del mercado actual, con lo cual, de que le pusieron la bandeja de plata a la oposición, se la pusieron. Porque dan facilito para que empiecen a criticar a Macri, eso sin duda. Yo creo que por muy transparente que sea, hay un conflicto de intereses evidente. El error en estos casos está siempre en desconocer al candidato presidencial. La gente vota sin saber cuáles son los vínculos empresariales que tienen los políticos, a quienes les vamos a entregar el poder mayor del país, claro, y que luego pueden manipularlo como quieran. A mí me parece que el error estuvo allí, que no se pudo cazar a tiempo y ahora van a poderlo manejar como quieran. Por supuesto, estoy en desacuerdo y creo que es un conflicto de interés muy evidente. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde nuestros estudios en Bogotá. Hay noticias de Corea del Norte, Karen, preocupantes, porque ahí está Kim Jong-un como dictador, ese es el régimen más cerrado del mundo, hijo de Kim Jong-il y nieto de Kim Il-sung, que fue el fundador de Corea del Norte. Bueno, pues ¿qué pasó? El hermano mayor de Kim Jong-un, el dictador, el señor Kim Jong-nam, murió en Kuala Lumpur, en el aeropuerto de Malasia. Se le acercaron dos mujeres, al parecer una de ellas lo chuzó con una jeringa. Él fue a los servicios de salud en el aeropuerto y murió. Había nacido en 1970, era hijo de Song Hye-rim, una actriz muy conocida de televisión en Corea del Norte. A él le gustaba el cine, como su padre, y algunos pensaban que él iba a suceder al padre una vez fallecido, pero no, al final terminó Kim Jong-un. Kim Jong-un ordenó ejecutar en diciembre de 2013 a su tío Jang Song-taek porque decía que estaba conspirando contra el régimen. ¿Será que es que va a continuar este ritmo en Corea del Norte? ¿Que van a desaparecer las personas que rodean y que posiblemente pueden perjudicar a Kim Jong-un? Juan Carlos, 140 altos cargos militares han sido, o se cree que han sido ejecutados desde que llegó Kim Jong-un al poder en Corea del Norte, con lo cual nada parece extraño que esté detrás de la muerte de su hermano. Incluso ya Corea del Sur ha salido a decir que no tienen duda que está detrás de él porque era una amenaza representaba una amenaza para Kim Jong-un. Yo creo que sin duda el caso es muy raro, incluso hablan que habrían ido funcionarios de la embajada de Corea del Norte al hospital donde se estaba haciendo la autopsia para tratar de establecer algún tipo de control para que no se sepa realmente lo que pasó. Pero ni para Estados Unidos ni para Corea del Sur parece haber dudas de que está detrás del régimen norcoreano, detrás de esta muerte. Así parece. Pero yo la verdad pienso que es muy difícil opinar sobre Corea del Norte porque si no es el más, es uno de los países más herméticos y menos transparentes que hay en el planeta. El motivo es el propio régimen que tienen y con motivo de eso, y eso lo aprendí un poquito con unas pinceladas que dan un documental que hizo un cineasta español en Corea del Norte, se llama The Propaganda Game, y lo consiguió porque el único funcionario del régimen de Corea del Norte extranjero es un español que era un comunista radical en España, y él le permitió ir allí y grabar, y él explicaba cómo, por supuesto, no se explica claramente lo que pasa en ese país, nadie sabe la verdad, pero también es cierto que al haber una falta de transparencia, los países que son, digamos, como opuestos, como Corea del Sur, como Estados Unidos, también sacan información falsa que no tiene forma de contrastarse. Claro. Entonces, dejo ahí la recomendación del documental, se llama The Propaganda Game. El juego de la propaganda. Gracias, Lucia Benavente, por haber estado aquí. Gracias, Karen Pereira. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.